Bendiciones a todos. Gracias a Dios por la oportunidad que nos está dando tener aquí un sábado más para poder hablar de la palabra de Dios y poder tener una enseñanza de parte de Cristo. Para los que no nos conocen, pues mi nombre es Juan José Grajeda. Todos los días sábados tenemos un tiempo de enseñanza de la palabra. Hemos estado hablando desde ya creo que unos 2 meses acerca de lo que es el ministerio de la palabra. Ya hablamos acerca del oír, acerca de la lectura, y ahorita nos estamos enfocando, nos vamos a comenzar a enfocar en lo que es el meditar en la palabra, que es parte del ministerio de la palabra, y por consecuencia lo vamos a comenzar a hablar, y por lo tanto vamos a comenzar a hablar acerca de la importancia de lo que es meditar en la palabra. Regularmente siempre se habla de lo que es el estudio de la palabra. Hay un énfasis en lo que es el estudio de la palabra cuando se habla regularmente de la palabra, pero ya vimos de que hay una gran importancia tanto de oírla, como ya hemos hablado de ello, como de leer la palabra, que la Biblia hace un énfasis en oírla. Inclusive el primer mandamiento es oye, oh Israel. Entonces hace una referencia, una importancia en el oír. Cuando hemos hablado también de la lectura, que la Biblia dice, ¿acaso no habéis oído qué? Y entonces Jesús regaña por no haber leído. Y hay muchos énfasis, por ejemplo, la ley o la instrucción que se le ponía a los reyes era el de leer la Biblia. Entonces debemos estar bien al pendiente de ello. También una de las cosas que habla la Biblia es acerca de meditar, y por eso hoy nos vamos a enfocar en ello. Hay otros aspectos también como el estudiar la palabra y el lugar de la palabra que aún no los vamos a ver, pero estaremos en ello. Mientras vamos avanzando, vamos a ir conociendo un poco más acerca de todo esto. Entonces, si gustan, vamos a leer, vamos a orar, por favor, para que podamos, que Dios nos guíe y nos dirija, para que podamos tener pues un tiempo más con Cristo. Padre, en nombre de Jesús, te damos las gracias por tenernos en este tiempo de lectura de la palabra. Te agradecemos por darnos la oportunidad, papito lindo, para poder estar establecidos en ti y poder conocer más de ti y de lo que para ti significa meditar en la palabra. Te damos las gracias, te pedimos que nos dirijas, guíes y protejas, que nos ayudes a ser libres, por favor, de todo mal pensamiento que pueda venir en este tiempo, que nosotros podamos estar enfocados plenamente en lo que es este tema, y podamos aprender y conocer de Cristo a través de esto. Te lo agradecemos, Padre eterno, por tu gran amor, por tu gran sabiduría, por tu gran fidelidad. Ayúdanos a ser conscientes de lo que tú conoces y así mismo poder llegar al conocimiento de ti. Te agradecemos por todo, amado mío. Te pedimos que nos ayudes en todo y que nos dirijas en este tiempo, Padre. Te lo agradecemos, Padre amado y bendito. Amén y amén. Bueno, entonces vamos a basarnos hoy en Filipenses 2.5, acerca de la importancia de meditar en la palabra. Vamos a hacer lo siguiente. Filipenses 2.5, según la Reina Valera actualizada 2015. Haya pues esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Escogí este verso específicamente que habla de pensar y también todo lo que con respecto a Cristo, que es una primera parte que dice, haya pues esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. La Biblia de las Américas, en lugar de dice pensar, dice actitud, y en la Biblia Reina Valera 60 y la Reina Valera Antigua hablan de sentir. Pero vamos a ver también un poco el original, a qué se refiere. Vamos a la Reina Valera 60, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, una habla de pensar, la otra habla de sentir. Realmente van de la mano, tanto el pensar como el sentir. Y vamos a ver ahorita por qué tomamos este verso como de base para entender más lo que significa el meditar en la palabra de Dios, o la importancia de ello. Para ello, para dar lugar más a esto, vamos a ver definiciones de las palabras como siempre lo hemos hecho, para comprender más acerca de esto, más de las palabras, y cuando así vamos hablando del tema, vamos adquiriendo una mayor conciencia y entendimiento de lo que son los pasajes que vamos a ir leyendo. Y vamos a ver uno de ellos, que es el meditar, según el diccionario secular, que es el Oxford, en este caso. Dice, meditar, pensar. Entonces, si se dan cuenta, cuando dice, haya pues esta misma manera de pensar. ¿Y cómo dice que meditar es? Pensar. Dice pensar y considerar un asunto con atención, o sea, no solo pensarlo, sino con atención y detenidamente para estudiarlo, comprenderlo bien, formarse una opinión sobre ello,
o tomar una decisión. Haya pues esta manera de pensar que hubo en Cristo Jesús. Haya esta manera de opinar. Haya esta manera de tomar una decisión como Cristo Jesús. Ya vamos a comprendiendo un poco más acerca de esto. Ahora veamos el 2. Dice, orar mentalmente sobre algún tema religioso o trascendente. Esto es el diccionario secular. Ahora vamos a ver el Word Reference. Dice, pensar detenidamente con atención y cuidado y reflexionar. Esto lo dice Word Reference. Yo regularmente son los diccionarios que uso, por eso regularmente lo coloco acá. Vamos a ver ahora, esta palabra meditar es de la palabra que aparece en Salmo 1.2 y también en Josué 1.8, porque ambos hacen mención de meditar, pero es la palabra Hagá en hebreo. Dice de raíz primaria, compararse con 19.01, dice murmurar o placer o ira, en placer o ira. Por implicación, meditar. Dice gemir, hablar, imaginar, lastimeramente, meditar, pensar, proferir, pronunciar, quejar, responder, rugir, susurrar. Entonces vemos todo eso que se está manifestando acá con respecto a meditar. Y ahora vamos a ver otra palabra que es pensar. Esta palabra pensar es la que ya aparece en el Salmo, en este pasaje de Filipenses 2.5. Y vemos lo que dice, es en el diccionario Strong, es la G5426, que es froneo, de 5424. Dice lo siguiente, ejercitar la mente, es decir, entretener o tener un sentimiento u opinión, por implicación estar dispuesto mentalmente o más o menos fervientemente en una cierta dirección. Intensivo, interesarse uno mismo con preocupación u obediencia. Significa pensar, sentir, tener un mismo sentir la misma cosa, solícito, poner la mira, modo, hacer caso, cuidado. Entonces vemos cómo está relacionado la manera de pensar a la obediencia, al tener una manera de sentir o sentimiento de algo u opinión de algo. Entonces, por esto escogí el verso de Filipenses 2.5 en la Reina Valera actualizada 2015, porque efectivamente habla de una manera de pensar. También lo vimos en Oxford, dice que meditar significa pensar. Entonces, por eso tomé mayor importancia esa traducción a la Reina Valera 60, aunque no le quita mérito, sino que el enfoque, porque un pensamiento me da también un mismo sentir, como lo que vemos acá. Y por eso que algunas Biblias también lo traducen como sentir. Ahora vamos a ver algo también relacionado con esto que dice que es obediencia. Vamos eso tomarlo en cuenta, no se nos olvide pensar obediencia. El pensamiento amarrado a la obediencia, vamos a irlo viendo cuando veamos, ya salgamos de las definiciones. Ahora veamos lo que significa prosperar. Dice, esto es parte también, esta palabra la vamos a ir viendo cuando conozcamos lo que es meditar. Vamos a aclararlo, por así decirlo, qué significa prosperar, para no tener un pequeño inconveniente ahí con la doctrina de prosperidad, sino entender. Por esto mismo puse un ejemplo ahí de lo que el mismo diccionario Oxford hace mención de lo que significa prosperar. Dice, 1. Mejorar progresivamente de situación, especialmente en el aspecto económico y social. Mejorar progresivamente de situación. Esto, la Biblia dice que nosotros debemos ir de gloria en gloria, mejorar progresivamente de situación, de una gloria a otra gloria, especialmente en el aspecto económico y social. Esto ya es definición secular, como recalco, y me quiero enfatizar en esto, mejorar progresivamente de situación. Ahora vemos el ejemplo que el mismo diccionario Oxford dice, los discípulos aprendían de los maestros para prosperar en el oficio. Por supuesto, si lo vemos en un oficio sacerdotal, en un oficio de rey, en un oficio de predicador, en cualquier tipo de oficio, a lo que quiero recalcar es esto. Los discípulos aprendían de los maestros para prosperar en el oficio. Aprender, prosperar. Mejorar progresivamente de situación, de gloria en gloria. Ahora, 2. Tener éxito o imponerse, una idea, una opinión o una iniciativa. Entonces nos damos cuenta que prosperar dice que es tener éxito o imponerse, una idea, una opinión, una iniciativa. Es decir, si nosotros prosperamos en el camino de Dios,
la palabra de Dios se va a imponer al pensamiento carnal, al pensamiento vano. Vamos a seguir acá con bienaventurado. Esta es otra palabra que también vamos a ver aquí, para que tengamos claro esto. Eso también es el diccionario Oxford. Dice que es afortunado y feliz. Otra vez, que es afortunado y feliz. 2, dice, persona que goza de la felicidad plena que es concedida por Dios. Otra vez, que goza de la felicidad plena que es concedida por Dios, y luego ellos colocan en el cristianismo. Entonces vemos lo que significa bienaventurado. Tanto la palabra prosperidad va amarrado a meditar, y también la palabra meditar va amarrado a bienaventurado. Lo vamos a ir viendo ahorita. Por eso coloqué las palabras para que estemos bien conscientes de lo que vamos a ir a ver ahorita y veamos también su relación con los demás. Ahora, hay algo bien importante con respecto a meditar, como ya lo vimos, que uno de los aspectos que Dios necesita de nosotros es obediencia. La pregunta es, ¿para qué la obediencia? Y realmente el enfoque es ser como Cristo Jesús. Él realmente fue el perfecto en obediencia, y lo vamos a ver ahorita cuando leamos lo que ya leímos prácticamente en nuestro versículo base. Y es esto, Filipenses 2.5. Pero ahorita lo vamos a leer hasta el 11, y como base vamos a agarrar la Reina Valera 60. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. 8. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces vemos cómo comienza con el pensar y termina con la obediencia, y esa obediencia involucra luego una exaltación, y fue prácticamente lo que vimos acá con respecto a la palabra que dice pensar en este Filipenses, que comienza con un pensamiento, un ejercicio de la mente. ¿Para qué? Para poder obedecer. Entonces vemos cómo el versículo que estamos tomando, que dice Filipenses 2.5, inicia con obedecer, luego en el 9, en el 8, dice, y estando en condición de hombre, se unió a sí mismo, haciéndose obediente. Pensar, obediencia; meditar, obediencia, hasta la muerte y muerte de cruz. Haya pues este mismo pensar que hubo en Cristo Jesús, esta misma opinión, esta misma forma de sentir las cosas, conforme a lo que acabamos de leer, para llegar ¿a qué? A una obediencia. Y si nosotros somos obedientes, vamos a experimentar juntamente con Cristo su misma forma de vida. ¿Y la forma de vida qué es? Como lo vemos acá en Filipenses 1, no estimarnos a nosotros mismos, ni no aferrarnos a las cosas, sino que despojarnos de las cosas, en este caso vanidad, orgullo, maldad, algunos otros pecados que tengamos. ¿Para qué? Para tomar una semejanza a Cristo. Y dice, y estando en la condición, y despojó a sí mismo tomando forma de siervo, es decir, nosotros también volvemos servidores, así como Jesús lo hizo, hecho semejante a los hombres, la semejanza de un varón perfecto, y estando en la condición de hombre, en esa condición, humillarnos a nosotros mismos, porque la Biblia dice que el que es humillado será exaltado, y el que se exalte será humillado, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo que Dios dice, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Entonces tenemos que tener el mismo pensamiento que tuvo Cristo Jesús. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 2, versículo 2, dice, y no me propuse pensar otra cosa, sino en Jesucristo y crucificado. Entonces, meditar, pensar en una profundidad, detenidamente, como ya lo habíamos comentado ahí. Y dice, luego de haber hecho esto, es decir, media vez tenemos nosotros el pensamiento, la forma de meditar que tuvo Cristo Jesús, vamos a tener estos resultados. Es decir, si alguien dice que medita en la palabra, tiene que llegar a ese punto, lo que vivió Jesús. Es cierto, en rangos, como hemos visto que vamos de gloria en gloria,
Pero tenemos que tener este fruto. La obediencia tiene que ser el fruto del meditar en la palabra. Si alguien dice que está meditando en la palabra y no tiene un nivel de obediencia, entonces no lo está haciendo. Porque estamos sabiendo cuál es el fruto. Hay esta misma manera de pensar, y esa manera de pensar de Cristo lo llevó a ser crucificado, humillarse hasta lo sumo. Pero como consecuencia eso sí, también se manifiesta esto, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Es decir, lo que va a hacer Dios cuando nosotros meditamos en la palabra, cuando nos sujetamos al pensamiento de Cristo, nos va a llevar a ser crucificados. Y esa crucifixión en nuestra vida diaria, porque realmente el objetivo de la crucifixión es la crucifixión diaria al viejo hombre, y por consecuencia Dios nos va a exaltar porque nos humillamos. Todo aquel que se humilla será exaltado. Entonces vemos cómo nos humillamos a través de meditar y pensar y cómo nos va a llegar esa obediencia, y esa obediencia a un sacrificio de una crucifixión, y esa crucifixión nos va a llevar a que Dios nos exalte y que nos dé un nombre. El conocimiento de los nombres que Dios tiene, es decir, que Dios nos puede establecer un nombre. Actualmente uno tiene un nombre, por ejemplo, en el caso de los que estamos acá, cada quien tiene un nombre, y es un nombre que de algunas veces la persona, el papá o la mamá colocó, y también hay algunos que son motivados por Dios a colocar un nombre, así como en el caso que leímos esta semana, cuando el nacimiento de Juan el Bautista y el nacimiento de Jesús, que en ambos fue Dios a través de el Miguel que dijo, ponle por nombre Juan, y el otro ponle por nombre Jesús. Entonces Dios establece un nombre, pero también en el proceso, es decir, tanto Dios puede poner un nombre o Dios puede cambiar un nombre. Vemos en el caso de Salomón que hay 3 nombres, Jedidías, Salomón, y también le dicen Eclesiastés. Entonces Dios puede establecer un nombre porque para Dios un nombre representa una gloria y una alabanza. Así como es un nombre, así sea su alabanza. Dios establece glorias. Entonces, como vamos de gloria en gloria, entre más meditemos y obedezcamos, también va a haber manifestaciones de gloria que Dios va a establecer y nombres que Dios nos va a dar o vamos a conocer de Él. Dice 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en lo que esté en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Dios nos va a dar a conocer quién es Él y un nivel de adoración para amarle y respetarle y honrarle. Dice, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Recordemos que el señorío representa obediencia, representa una esclavitud. Cada vez que uno declara que Jesús es el Señor, uno está enfocándose en ser obediente, porque el esclavo tiene un Señor. Y eso es lo importante del Evangelio. Cuando uno declara a Dios como Señor y Salvador, está diciendo, mira, yo soy esclavo tuyo. Y uno prácticamente se hace esclavo del amor. Entonces el amor le dice a uno, ve y perdona, y uno tiene que hacerlo porque está siendo esclavizado por el amor. Entonces uno está siendo esclavizado del amor y por consecuencia una esclavitud al principio es difícil a veces, pero luego esa esclavitud se vuelve natural y ya después ya somos parte de ese mismo sistema de esclavitud, pero ya no se vuelve una esclavitud, sino que se vuelve una naturaleza. Por eso cuando yo me hago esclavo al amor, al principio me puede costar porque no me gusta, porque salí de otra esclavitud, pero conforme voy aprendiendo el amor, ya me vuelvo una persona natural en el amor. Por eso el mismo apóstol Pablo dice, y yo estoy preso en cadenas por amor de Cristo. Él sabía que había una gran esclavitud con respecto a eso. Eso es tema aparte, pero a lo que quiero llegar es de que el meditar, el pensar, me va a llevar a la obediencia. Y por eso su importancia. Porque si yo logro glorificar a Cristo, si yo logro honrarlo, voy a provocar también de que otros lo confiesen como Señor. Pues, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. El meditar y vivir en su palabra me va a llevar también a poder predicar el Evangelio para que otros lo glorifique y confiesen que Jesús es el Señor. Pues ese es el pensamiento inicial de lo que es meditar. La meditar me va a llevar a ser como Cristo. Y por eso mismo tenemos que, como dice este versículo, haya pues esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Por eso digo, recalco, la Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Dice el fruto de vuestra santificación y como fin la vida eterna. Entonces, si yo medito, si yo tengo la manera de pensar de Cristo, me va a llevar a ser como Él, amoroso, bondadoso, justo, fiel, porque esas son sus opiniones, su pensamiento de vida, de amor, de justicia, de benevolencia, de misericordia. Ahora vamos a avanzar un poquito en la otra importancia, de por qué es importante. También, como digo, uno para la glorificación de Cristo, como lo que vamos de ver, o como la glorificación de Dios Padre. Pero ahorita veamos también la bienaventuranza. O sea, la bienaventuranza, primero que uno en Dios, en Cristo, y por consecuencia nosotros al adoptar esto,
vamos a tener la oportunidad de ser como Él, también bienaventurados. Veamos el Salmo 1.1, dice, voy a tomar algo en cuenta con el Salmo 1.1, que realmente el Salmo 1 fue escrito anónimamente, es decir, no fue David el que lo escribió. O sea, no todos los salmos fueron escritos por David. Hubieron varios autores, por ejemplo, el Salmo 90 fue escrito por Moisés, pero el Salmo 1 en sí mismo es anónimo, o sea, no hay un autor, algo así como el libro de Hebreos. Entonces dice el Salmo 1.1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces, este Salmo 1.1 es bien importante por la bienaventuranza, porque dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ojo, tomar en cuenta de que este varón bienaventurado al cual se habla aquí, está hablando de Jesús, porque Jesús fue un varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sentó. Es decir, que el Salmo 1.1 está hablando de Jesucristo. Y está diciéndonos que Jesucristo fue bienaventurado. Como acabamos de leer en Filipenses 2.5, estamos diciendo que es la misma manera de pensar que hubo en Cristo Jesús. Entonces aquí vemos un resultado del meditar en Cristo, de pensar. ¿Por qué? Porque nos da una bienaventuranza. Y como leímos acerca de la bienaventuranza en las definiciones, decía que bienaventurado es alguien dichoso que se alegra o se goza en esa felicidad. Pero veamos ahora el versículo 2 que va con respecto a esta bienaventuranza. Dice, otra vez, Salmo 1 al 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que, es decir, él no hizo esto, sino que hizo lo siguiente, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Es decir, que la bienaventuranza del varón que estuvo en el versículo 1 fue a causa de deleitarse en la ley de Jehová y meditar en ella. A consecuencia fue bienaventurado. No anduvo en esto porque anduvo en la ley de Jehová, en su delicia y meditando en ello. Es decir, que la importancia, eso es por la importancia de meditar. ¿Por qué? Porque nos va a hacer como Jesús, y una de las consecuencias que fue Jesús fue bienaventurado. Y esa bienaventuranza, como lo vemos aquí, fue a causa de deleitarse en la ley de Jehová y meditar en ella. Ya vimos que meditar es pensar para llegar a una obediencia. Ahora veamos aquí bienaventurado, lo que vamos a volverlo a leer, dice, bienaventurado que es afortunado y feliz. 2, que goza de la felicidad plena que es concedida por Dios. Entonces, regresando aquí, vemos de que si nosotros meditamos en la palabra de Dios, vamos a tener la oportunidad de ser bienaventurados, gozarnos en la felicidad que Dios nos ha concedido a través de meditar. Y por consecuencia vamos a tener la ventaja de no andar en consejo de malos, porque la Biblia da consejos y el mismo Dios nos da consejos a través de la misma palabra, ni andar en camino de pecadores, porque vamos a andar en el camino de vida eterna, que es Cristo, según lo que hablamos en Filipenses, que ahí muestra el camino que debemos llevar, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Por qué? Porque vemos cómo Jesús logra sentarse en el trono a causa de no sentarse en silla de escarnecedores. Eso lo habla también Hebreos 12.2, dice, y puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, y menospreció el oprobio, y se sentó a la diestra de la majestad de Dios. A causa de no sentarse en las sillas escarnecedores, se terminó sentando a la diestra del trono. Y así nosotros también, como aparece en Apocalipsis, vamos a poder sentarnos juntamente con Cristo. Y esto, por consecuencia, se va a dar a causa de meditar en la palabra. Entonces tenemos que pensar, como ya habíamos leído anteriormente acerca de meditar, que la meditar nos va a llevar a la obediencia, pero también, como vimos en meditar, según el diccionario de Oxford dice, con pensar y considerar un asunto con atención, no solo pensarlo, sino con atención, y detenidamente para estudiarlo, comprenderlo bien, formarse una opinión sobre ello y tomar una decisión. Y como vimos, esa decisión va a llevar a la obediencia. Va a haber frutos, es decir, alguien que, como lo hemos visto en lo que hemos hablado del ministerio de la palabra, alguien que oye la palabra va a tener un fruto, y su fruto va a ser la fe, y también la obediencia. También vemos la obediencia, cuando la lectura, como ya hemos hablado de ello, también va a tener frutos la lectura, y también va a tener frutos, en este caso el meditar la palabra. Cada una de las cosas que hacemos tiene un fruto. ¿Me entienden? Entonces, como vemos acá, el fruto prácticamente el meditar es la bienaventuranza, la felicidad. Es decir, si alguien no está feliz,
posiblemente es porque no medita en la palabra. Porque vimos de que el que bienaventurado es aquel que se goza en la felicidad de Dios. Ahora veamos lo siguiente, que es prosperidad. Este es otro aspecto importante, como recalco, porque todo esto lo hizo Cristo Jesús. Ahora vemos lo siguiente, Salmo 1.3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Este es Salmo 1 al 3. Es relacionado a lo que acabamos de leer acá, porque es el versículo que le sigue. Dice, será como árbol plantado. Será como árbol plantado. ¿Por qué? Porque meditó. Aquí vimos el otro ejemplo. Dice, sino que en la ley de Jehová, que es el versículo 2, en la ley está su delicia y en su ley medita día y de noche. Y luego dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Es decir, que el meditar me va a llevar a prosperar. Por eso vimos anteriormente en la parte de la definición que dice que prosperar es mejorar progresivamente en una situación, y aquí dice los discípulos aprendían de los maestros para prosperar en el oficio. Vimos que basado en esto significa que prosperar es decir de gloria en gloria. Aquí también dice tener éxito o imponerse una idea o una opinión. Ahora veamos. Ahora vemos lo siguiente. Entonces vemos que el meditar me va a llevar a ser una persona próspera. Me va a tener una prosperidad. Ahora veamos también Josué 1.8 lo dice. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, si yo logro meditar, el fruto de meditar me va a llevar a ser próspero. Me va a llevar de ir de gloria en gloria. Y en consecuencia me va a llevar a ser como Cristo, porque Cristo fue próspero en todos sus caminos. ¿Me comprende? Entonces, ¿por qué él pasó de una gloria a otra? Pasó de la gloria de la cruz a la gloria de estar sentado, a la gloria de la resurrección. Y va a venir otra gloria más grande sobre él, cuando todos sus enemigos estén bajo la planta de sus pies. Y la otra gloria que va a venir cuando se despose con la iglesia. Entonces va a haber muchas glorias que va a haber de gloria en gloria. Nosotros tenemos que comprender eso, porque veamos también cómo Jesús se unía hasta lo sumo y luego cómo va. Dice la Biblia de que de lo más bajo subió hasta lo más alto. Él fue de gloria en gloria, ascendiéndolo y llenándolo todo en todo. Entonces vemos cómo es de que si nosotros tomamos la misma manera de pensar de Cristo Jesús, vamos a tener los mismos beneficios acerca de quién es Cristo y lo que Cristo obtuvo a causa de meditar. Que el meditar lo llevó a pensar, el meditar lo llevó a ser obediente y una muerte de cruz, y por consecuencia Dios le dio una exaltación. Entonces, por eso es importantísimo meditar, y también nos va a llevar, como digo, si somos prósperos, pues ya no quedarnos estancados. Por eso es importante meditar. Bueno, hay otra cosa que es bien importante acá, que es caminar como Cristo. ¿Por qué? Porque si yo pienso como Cristo, voy a caminar como Cristo, voy a tener la misma opinión, el mismo camino. Pues la Biblia que Él es el camino, verdad y vida. Es el camino de verdad que lleva a la vida. Entonces, veamos el versículo. Dice Salmo 47-8. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad. Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Esto fueron palabras de Jesús, aunque esté en Salmo 47, ya hemos conocido que la Biblia dice que el Espíritu de Cristo estaba en los profetas y profetizaban acerca de lo que iba a venir. Es decir, el mismo Espíritu de Cristo profetizaba de sí mismo. Vemos como en el Salmo 8 habla de Jesús, que dice, entonces he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Es decir, Jesús dijo eso, allá en eternidad, para poder ser enviado aquí a la tierra. Entonces, en el rollo está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Ok, todo lo que está escrito yo lo voy a vivir, yo lo voy a cumplir. Por eso es la Biblia que Él cumplió toda la ley. ¿Me entiendes? Y como vimos otra vez, hay esta misma manera de pensar que hubo en Cristo Jesús, que no teniendo nada de qué aferrarse, se despojó de sí mismo. Es decir, habla de cuando estaba en gloria con Dios Padre. Pues Él se despoja de esa gloria y luego viene aquí a la tierra y le otorga un cuerpo. Entonces, y se unió hasta la suma tomando forma de hombre.
Entonces, esto es bien importante porque nuestra vida tiene que ser el cumplimiento de lo que está escrito, la voluntad de Dios. Aquí sería la pregunta, entonces, ¿cómo yo puedo cumplir la voluntad de Dios? Tener este sentir que hubo en Cristo Jesús, este es el sentir. He aquí vengo, en el rollo está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Lo mismo que habla Salmo 1:2. Y el que se deleita y medita. Entonces vemos que el camino es meditar en la palabra. ¿Por qué? Porque vamos a poder cumplir este verso del 47 al 8. Ahora vemos Josué 1:8 que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo se desarrollará. Entonces miren cómo divide esto, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces hay que ver el para qué y por qué. ¿Y por qué? Porque la Biblia dice acá, en el rollo del libro está escrito de mí, y dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Entonces el meditar me va a llevar a cumplir este pasaje, del 47 al 8, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Es decir, yo puedo aceptar el llamado de Dios, que Dios me está llamando a su santidad, me está llamando al ministerio, me está llamando a cualquier cosa, pero una de las cosas principales que me va a ayudar a lograr cumplir con lo que está ahí es meditar. Y el que medita, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Por eso vemos el ejemplo de Jesús, porque Jesús logró hacer lo que hizo, como lo que vimos en Filipenses. Haya pues esta misma manera de pensar y termina como, y todos glorificarán a Cristo Jesús y dirán que Él es el Señor. Todas las rodillas se doblarán. Entonces vemos cómo es importante que el meditar me va a ayudar a caminar como Cristo. Puede ser la Biblia que el espiritual tiene pensamientos espirituales y una forma de, por consecuencia espiritual de vida, y el carnal pues va a tener una vida carnal. ¿Por qué? Por su manera de pensar. Ok, entonces vamos a continuar acá. Hay otra cosa bien importante, o sea, todo lo que estamos hablando, como ya referí, es la importancia de meditar, y vemos cómo han habido las diferentes manifestaciones de la importancia. Caminar como Jesús, glorificar a Jesús, llevar el Evangelio, etcétera. Y hay una cosa bien importante que le puse este nombre, prácticamente es puerta al arrepentimiento, porque el arrepentimiento, como ya hemos hablado en varias ocasiones, es un cambio de manera de pensar, es trasladarme de las tinieblas a la luz admirable. Es, como dice la Biblia, dejar de hacer lo malo, aprender a hacer lo bueno. Pero si yo no conozco que eso es malo, no lo voy a dejar de hacer. Es decir, si para mí algo es bueno y yo no comprendo que eso es malo, yo voy a seguir haciéndolo porque pienso que es bueno. Entonces yo primero tengo que conocer que es malo. Luego de conocer que es malo, bueno, esto es malo, ya cambié mi manera de pensar. Bueno, ahora ¿qué voy a hacer? Voy a comenzar a saber qué es lo bueno. Porque yo puedo dejar, bueno, esto es malo, pero ¿qué es lo bueno de esto? Pues eso es lo que a veces nos limita a dejar las cosas. Porque primero no sabemos qué es malo y lo segundo no sabemos qué es lo bueno de eso. Entonces, ahora veamos por qué es puerta al arrepentimiento, el meditar. Dice Ageo 1:5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Es decir, que ellos llevaban un camino, pero no sabían que era malo. Pues viene Dios y le dice, ok, mira, medita en tu camino. Algo así como te hago reaccionar, ¿no? Que mira, por aquí no es. No sé si les ha pasado a ustedes o no a todos, de que de repente uno está a veces en un examen de la universidad o el colegio, y de repente a veces un maestro se pone a la par de uno, y se le queda viendo a uno, y lo que primero que uno a veces entra a reacción es, ¿será que tengo algo malo? Por las reacciones a veces que puede tener el profesor o que él está a la par. Entonces eso lo hace pensar y meditar a uno si está haciendo o no lo correcto. Entonces el meditar me lleva a un punto de entrar a una puerta para arrepentirme, para conocer, para pensar realmente si lo que estoy haciendo está mal o no. Porque Dios me está diciendo, mediten bien sobre vuestros caminos. Piensen bien, fórmense su opinión. ¿Están yendo en la obediencia que deben de ir? Entonces uno ya reacciona y dice, bueno, no estamos haciéndolo bien. Por eso hay un versículo de Jeremías dice, paraos, ved y preguntad,
cuáles son las sendas antiguas, preguntar cuál es el camino y ir por él. Entonces, el meditar nos va a llevar a parar, nos va a llevar a detenernos, pensar realmente si lo que estamos haciendo es no correcto. Ahí va a venir un cambio de manera de pensar y luego vamos a ir por el camino correcto. Por eso si mediten, cálmense, pónganse a pensar, deténganse. Es una puerta. Ok, quieren entrar por la puerta de arrepentimiento, pónganse. Yo estoy a la puerta. Vamos, caminen, piensen en su camino. Entonces, por eso yo le puse una puerta de arrepentimiento, porque es una entrada para entrar al arrepentimiento. Entonces, de nosotros constantemente, día tras día, tenemos que meditar. A veces por el día a día, nosotros no pensamos, solo nos dejamos ya, como diría mi hermano, entramos en modo automático. Solo lo hacemos todos los días continuamente lo mismo, y ya estamos como programados. Me levanto a tal hora, hago tal cosa, hago tal otra, y ya tiene uno como que su cronograma todo, y no se detiene uno a pensar. Entonces Dios nos hace la mención, miren, por favor, deténganse, tómense un tiempo para meditar en su día. Piensen que si lo que está haciendo está bien, y esto se puede aplicar en muchos aspectos, inclusive en nuestro trabajo, ¿no? Porque en nuestro trabajo también estamos en eso, en el día a día, pero inclusive en mi trabajo me puedo llegar y ponerme a meditar si todo lo que estoy haciendo en mi trabajo está bien, si los procesos están bien, si mi jefe está tomando buenas decisiones, si mis compañeros de equipo están haciendo lo correcto, o igual con mis amistades, ¿será que las amistades que yo tengo están bien? No solo dejarme guiar por todo lo que está en el mundo, sino detenerme a pensar, porque me va a guiar a la obediencia y comprobar cuál es la voluntad de Dios. Por eso esto amarrado, Romanos 12 dice, no os conforméis a este mundo. Es decir, no sea en su día a día, no sea en la misma manera de pensar que tiene, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, entremos en la puerta, estemos a la puerta del arrepentimiento, entremos en la puerta del arrepentimiento, que es meditar. El meditar me va a llevar a comprender si estoy haciendo las cosas bien o no. Porque como ya lo vimos en la definición, dice pensar o consultar detenidamente, si ver si lo que estamos haciendo está bien o no. Por eso dice Jehová, pues ha dicho Jehová de los ejércitos, meditar bien sobre vuestros caminos, piensen bien si lo que están haciendo es correcto. Por eso es importante meditar todos los días, tomar un tiempo de meditar. Ojo, que meditar según la Biblia no es poner la mente en blanco, todo lo contrario, es meter el pensamiento de Cristo en uno, no ponerlo en blanco. Ahora veamos la armadura de salvación. Esto es bien importante también, como recalco, ya vemos que hay una importancia del arrepentimiento por medio de meditar. Otra de las importancias es una armadura, según lo que ya hemos conocido en Efesios y lo que hemos vivido muchos de nosotros y que es constante en el Evangelio, que hay una guerra espiritual. Y cuando hablo de guerra espiritual no estoy hablando de mentiras, la Biblia lo habla, y hemos hablado también en el libro de Daniel, que los ángeles también sufren guerra y sufren violencia, que ellos para enviar un mensaje también tienen obstáculos. También hemos hablado que debemos ser como Gabriel en el sentido del nombre, que es varón de Dios, guerrero de Dios, y no impedir llevar el mensaje, sino llevarlo a pesar de todas las dificultades, que va a haber una guerra espiritual, que es espiritual primeramente, y después se puede manifestar en cuerpo, como ya lo vimos en Daniel capítulo 10, que como digo, todo aquel que tiene duda puede leer y ver lo que sucede antes y después de enviar un mensaje de parte de Dios, que hay una guerra espiritual. Efesios también lo dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre, ellos son espíritus activos. Es decir, muchos de nosotros también no hemos vivido guerras, algunos tal vez sí han vivido guerras o conflictos internos, por inclusive guerras entre maras, etc. Tal vez nosotros no hemos vivido, no tenemos como que una figura tal vez más plena de ese choque que hay, pero el mundo espiritual sufre violencia y constantemente estamos en una guerra, porque el enemigo sabe de que si yo me muevo como Jesús, voy a tener una manifestación de salvación como lo que acabamos de leer en Filipenses 2. Que si yo tengo la mente de Cristo, me puede llevar y manifestar la salvación de Dios, para que aquellos confiesen que Jesús es el Señor. Entonces hay una guerra que el enemigo sabe que va a perder terreno y que nos quiere contaminar para tomar posesión, porque el enfoque de una guerra es tomar posesión, y que prácticamente uno, cuando hemos visto las guerras, o a veces nos enseñan en las escuelas, o lo hemos visto en documentales, en la guerra hay dos bandos. El bando prácticamente bueno o malo, o los dos malos, que hay, cada quien lo quiere llevar, pero en este caso y en Cristo es luz y tinieblas. Hay dos bandos. De esos dos bandos, cada quien tiene sus ejércitos que están metidos. Hay personas que están mayor ejercitadas en ambos lados, por eso en los ejércitos hay cabos, hay generales, coroneles, comandantes,
hay rangos, cada quien su nivel de expertise, por así decirlo, el nivel de realización de las cosas es más estratégico, más fiero, etcétera. Igual en el tiempo antiguo el rey debía ser el más inteligente, el primero que comande todo. Igual pasa en el Evangelio. En el Evangelio hay cabos, hay coroneles, hay comandantes, hay capitanes, de todo, hay tenientes, según la entrega, según el conocimiento, etcétera, que hay. Y a consecuencia, como una guerra, cuando hay un conflicto entre cada uno, pues por supuesto hay muertos. Y eso es lo que no se habla en la guerra espiritual, que a veces la gente solo habla de guerra espiritual, pero no entiende que va a haber muertos. Por eso hay que mucha gente es que caen de la gracia, porque hay muertos, porque entran en guerra si no saben que están en guerras, o solo se meten a hacer guerra, pero no entienden que hay muertos en la guerra espiritual. También en la guerra espiritual hay heridos, o sea, no solo hay victorias, por así decirlo. Alguien puede ir como un comandante y todos, que ellos se mantienen vivos, pero hay muchos en una guerra por un mal comandamiento o por una mala dirección, hay gente muerta. Por eso vemos en un pasaje del libro que es de los reyes, que dice, cuando un profeta dijo que él vio que estaban dispersas como ovejas sin pastor, y por consecuencia dice que no vayan a la guerra, porque no hay nadie que nos comandara. No se puede ir a la guerra sin una buena dirección. Entonces pasan heridos, también por ejemplo hay esclavos, es decir, alguien viene y lucha contra el contrario, lo esclaviza y lo mete, o incluso se puede unir por ser engañado a la otra armada. Y por consecuencia conoce estrategias, etcétera, que hay ahí. Entonces, eso es una guerra espiritual y tenemos que ir con cuidado con esto, no con miedo, pero sí tenemos que ir, como la Biblia dice, con estrategia o con buen consejo harás la guerra, dice el libro de Proverbios. Entonces tenemos que comprender que una de las cosas que nos va a ayudar en esta guerra espiritual que vivimos, que realmente se manifiesta en todos lados, pero que a veces no queremos ver, o por la mala enseñanza que oímos de otras personas, como ya lo hemos hablado, tendemos a rechazar la enseñanza, sin ver la pureza o lo que hay en la enseñanza, porque está claramente escrito en Efesios capítulo 6. ¿Me entienden? Entonces veamos por qué es una armadura la meditación. Dice Efesios 6:17. Recordemos que Efesios dice, tomad pues toda la armadura de Dios. No dice tomad una parte de la armadura, tomad toda la armadura. Y a veces nosotros nos enfocamos en ciertas partes nada más de la armadura, pero no en toda la armadura. ¿Me entiendes? O a veces solo oramos y decimos, bueno, la armadura de Dios y la leemos, etcétera, pero no conocemos a plenitud la armadura de Dios y debemos prácticamente conocer la armadura de Dios. Y lo que es meditar, es parte de la armadura o parte de la formación, porque es otra cosa. Nosotros tenemos que formar nuestra armadura. ¿Me comprende? Es decir, la armadura está ahí, pero hay que forjarla. El diseño está, pero hay que formarlo. Por eso dice aquí, tomad el yelmo de la salvación. ¿Cuál es el yelmo de la salvación? ¿Dónde se coloca un yelmo? Se coloca en la cabeza. Tomad pues el yelmo de salvación. ¿Por qué? Porque me va a salvar. ¿De qué me va a salvar? La Biblia dice que viene la concupiscencia da luz del pecado, y el pecado da luz, la muerte. Eso lo vimos el día de ayer, cuando vimos en dar a luz a Cristo. Entonces, el enemigo va a comenzar a atacar desde mi pensamiento, como lo vimos ahí en Cristo. ¿Por qué? Porque dice, ahí pues esta manera de pensar que hubo en Cristo. El enemigo sabe de que si yo tomo la guianza, el pensamiento de Cristo, me va a llevar a obedecer y por consecuencia a una exaltación. Si yo agarro otro pensamiento que es el de tinieblas, me va a llevar a una muerte. Entonces, cuando yo me coloco el pensamiento de salvación, el yelmo de salvación, me estoy colocando en la manera de pensar de Cristo, el meditar en Cristo. Y eso hay que formarlo, hay que forjarlo. Es decir, me está diciendo acá, dice, y tomen, agarren el pensamiento de Cristo, porque ese pensamiento los va a salvar. El meditar en la palabra los va a salvar. Ese es mi yelmo. Entonces, yo tengo que estar todo el día con mi casco. Porque si en un momento vengo yo y me quito el pensamiento, es decir, el yelmo de salvación, el pensamiento que me salva, si yo me lo quito, automáticamente me puede caer una flecha, un espadazo o un bombazo, cualquier cosa me puede caer en la mente. Y eso es el pensamiento de tinieblas. De repente alguien puede pensar en pornografía, en hechicería, en envidia, en altivez, porque se quitó el pensamiento. Al quitarse el pensamiento no hay nada que lo cubra, no hay nada que lo proteja, porque no están meditando, no están en ese sentir. Entonces se mete preocupación, se mete angustia, se mete engaño. ¿Por qué? Porque no tengo formado mi pensar. Se fue, me lo quité. Entonces el yelmo de salvación hay que colocarlo todos los días y hay que forjarlo. ¿Me entiendes? Porque algunos pueden tener su yelmo como que fuera paja. Me viene un pensamiento de lascivia, lujuria, que es fuego, se quema y se fue.
Entonces uno tiene que formar su yelmo, uno tiene que agarrarlo de salvación, el pensamiento, formarlo, tener bien concentrado el pensamiento de Cristo para no apartarse de él. Por eso es en la Biblia lo que leímos en el Salmo 1:1, dice: bienaventurado el que no da un consejo de malos, en camino de pecadores ni sin escarnecedor se sentaba, sino que en la ley de Jehová estuvo y meditaba en ella de día y de noche. No se quitaba el yelmo. A consecuencia, ella no recibía. ¿Por qué? Porque cuando trataba de venir, lo protegía. El pensamiento de Dios protege al hombre para no caer en muerte, porque si no cae en pecado, y en pecado a la muerte. Entonces, por eso es importante en una guerra espiritual, que es de día a día, formarlo. Porque una cosa que no entendemos es el crecimiento espiritual. Dios a veces no mete a alguien en niveles de guerra espiritual al inicio. Va en crecimiento. Sí tiene pruebas, etcétera, pero no es una guerra completa. Hasta que llega a cierta edad, es entregado completamente al ejército, según lo que la Biblia habla. Y a consecuencia, los niveles de guerra son más fuertes. Por eso que a veces uno llega y crece, pero comienza a perder terreno. Porque el enemigo utiliza muchas cosas y muchos pensamientos, y a consecuencia son nuestras actitudes. Es decir, a veces yo tengo actitudes que no son buenas o manifiesto cosas que no son correctas porque el pensamiento ya entró. Porque el pensamiento se hace vivo y lo llevo a la vida. Y lo puedo llegar a madurar, como hablamos ayer acerca de Cristo. Entonces nosotros por eso tenemos que formar este pensamiento de la salvación, como recordemos que pensar, como habla ahí, meditar detenidamente, obtener un pensamiento profundo, no es solo un pensamiento de, qué bonito es Dios, qué lindo es Dios, no, es un pensamiento bien formado, bien estructurado, si lo queremos llamar así, que prácticamente debe haber un imperio en la mente del reino de Dios en mi cabeza para que cuando venga el enemigo no entre, y por eso es que lo tengo que formar, tengo que armar bien mi yelmo, tengo que tomarlo y formarlo y ahí mantenerlo, y no quitármelo, porque si me lo quito voy a caer. Y también con eso me voy a traer junto conmigo otros. ¿Por qué? Por eso dice la Biblia a Timoteo, dice, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Porque si yo caigo, voy a torcer mi doctrina, es decir, mi forma de vida, y por consecuencia voy a hacer caer a otros. Pues dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Porque así mismo salvarás a otros. Para que nosotros no caigamos. Es decir, si yo logro que entre el pensamiento de maldad, de orgullo, de engaño, etc., después, cuando esa forma de vida es formada en mí, yo voy a enseñar basado en esa forma de vida. Por eso que hay muchas falsas doctrinas, como por ejemplo lo que muchos hablan pues, de la doctrina de la prosperidad y otras religiones. ¿Por qué? Porque ellos se quitaron el yelmo de salvación, o no lo forjaron, y a consecuencia entró, formó sus vidas y comenzaron a enseñarlo. Según lo que vimos ya en Esdras, que dice, y Esdras dispuso en su corazón inquirir, aprender y enseñar la palabra de Dios. Entonces, por esto mismo, debemos nosotros no solo, aquí me coloco mi yelmo, sino no quitárnoslo, sino también forjarlo. ¿Me comprende? Hay materiales para forjar la armadura. No solo así, uno lo puede armar de diferentes maneras. La Biblia habla de diferentes materiales, como la paja, el heno, la hojarasca, el bronce, etcétera. Se puede informar eso con respecto a mi manera de pensar, inclusive de oro. Entonces debemos nosotros estar bien enfocados en esto, que el yelmo de salvación es parte de la armadura. Como recalco, la Biblia dice, tomad pues toda la armadura, no solo parte de la armadura. Entonces es bueno que vayamos a repasar Efesios 6 con respecto a la armadura de Dios, para poder llevar bien la armadura, no solo parte de la armadura, toda la armadura. Ahora veamos, es como, no creo que falta algo aquí. Entonces, no sé si alguien tiene pregunta o duda con respecto a esto. A ver si en Facebook hay aquí. Ahí estamos. Bueno, entonces, esto es como recalco, en resumen, lo importante de meditar en la palabra. Hay muchas cosas más ahí cuando vayan leyendo, Dios les va a hablar más acerca de lo que representa el meditar. Lo que nombré aquí fue lo que más conozco, como ya lo he mencionado, lo que más conozco. Hay varias cosas que hablan de meditar en la Biblia, que no las voy a tocar ahorita por muchas razones, pero tenemos que tomar en cuenta, como ya mencioné, que hay una importancia en todo lo que la Biblia habla y por consecuencia el ministerio de la palabra. O sea, todo lo que hemos hablado aquí, voy a regresar aquí al principio para ver el resumen.
Eh, Todo lo que hemos hablado, lo que estamos hablando desde hace un mes o 2 meses, es el ministerio de la palabra. ¿Por qué? Porque vimos de que dice que nosotros debemos persistir en la oración y ministerio de la palabra, y a consecuencia de que se enfocaron ellos los apóstoles, lo que vino fue, dice, que el número de los discípulos se incrementó, y eso te hace referencia a una prosperidad, un incremento, como lo que acabamos de leer. Entonces, es importante que nosotros conozcamos el ministerio de la palabra para poder formarlo. Es decir, el ministerio de la palabra no se enfoca necesariamente en predicar, no se basa necesariamente en profetizar o enseñar, sino que su base es el aprendizaje para entrar en comunión con Dios. Aquí no lo coloqué, pero hay diferentes palabras en hebreo que se utilizan para meditar. Y una de ellas es comunión. ¿Me entienden? O sea, meditar va relacionado con comunión con Dios. Es decir, tanto cuando yo oigo la palabra de Dios, de lo que ya hemos hablado, entro en una comunión. Por eso dice la Biblia, y oí la voz de mi amado. Ella reconoció por el oír la voz de su amado, una comunión. Cuando la Biblia habla también de leer, dice, en lo que yo vengo, dedícate a la lectura. En lo que viene, ¿quién? El amado. Ahora, ¿qué más? Cuando hablamos también de meditar, porque el meditar también me vaya a meditar acerca de la venida de Cristo. Eso también, eso lo podemos ver en un pasaje de Génesis, cuando dice que Isaac estaba sentado a la tarde porque salió a meditar, y cuando estuvo en la tarde dice que vio que venía Rebeca junto con los camellos y junto con Eliezer. Eso es figura de la venida de Cristo, porque Isaac es Cristo, y Cristo salió a meditar al mediodía, y cuando él sale a meditar al mediodía, venía su prometida, junto con los camellos que son los ministros, y junto con Eliezer, que es figura del Espíritu Santo, porque se va a casar, porque Abraham, figura del Padre, mandó a traer a la amada. Entonces ahí representa también la comunión que hay con el respecto a meditar, y como recalco, la Biblia habla otras cosas acerca de meditar, que si alguien medita va a entender más que muchos, etcétera, 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 pero me quería enfocar hoy en esto nada más. Cuando ustedes entre más lean, más busquen, más van a comprender acerca de meditar, y por consecuencia hoy no nos vamos a quedar acá, es decir, las próximas semanas vamos a tomar cosas acerca de meditar, y también vamos a hacer como un ejercicio, por así decirlo, acerca de meditar, para que veamos cómo es formarnos en meditar, porque, como les recalco, ya hay muchas cosas que nosotros tenemos regularmente, que es de la Biblia, otras cosas que ya hemos mencionado, como estudiar la Biblia, que son cosas que se mencionan tal vez más en el Evangelio, pero a veces descuidamos el oír, el guardar, el meditar, o tal vez lo hacemos, pero no una manera más ejercida, es decir, una manera, por decirlo, más profesional. Es como que alguien le enseñara mate 1, 1 más 1 son 2. A que alguien ya le enseñe cosas como universidades, transformadas de Laplace, derivadas, integrales. O sea, siempre hay una misma base de suma y resta, como eso, pero ya va a profundizar, y por consecuencia, por ejemplo, con 1 más 1 son 2, con una suma o una resta, voy a comprar cosas a la tienda. Y lo estoy aplicando. Estoy yendo a la tienda, compro, voy al mercado, compro, voy a hacer cuentas en mi casa para administrar, estoy haciendo sumas y restas. Pero no es lo mismo como que alguien viene y quisiera hacer un cohete a la luna. También va a ser sumas y restas. Pero también hay cosas matemáticas o cuestiones más complejas que son necesarias para llegar a algo más grande, como ir a la luna o ir a otro planeta. Los cálculos, siempre hay una base, porque no necesariamente la base de las sumas y restas para llegar, pero hay una mayor complejidad, hay un mayor nivel de experiencia, que a veces no queremos, rechazamos porque, no es muy complejo, ¿para qué complicarnos? ¿Para qué quitarnos la vida? Pero si nosotros perfeccionamos esto, recordemos, como lo que acabo de mencionar, entramos en una mayor comunión, porque todo lo que hacemos, la base del ministerio de la palabra, la base, es una comunión, como vimos en Esdras, que dice, y dispuso su corazón para inquirir, para buscar, primeramente. Es decir, nuestro enfoque principal es buscar a Dios. ¿A través de qué? Oír, meditar, leer, estudiar, guardar, y algunas otras cosas que tal vez desconozco. Y eso, todo eso que tenemos, nos va a llevar a qué? Lo que ya hemos hablado en el ministerio de la palabra, a cumplirlo, nosotros llevarlo a cabo. ¿Cómo medito? ¿Por qué medito? ¿Para qué medito? Lo que ya vimos en Josué 1.8, igual con la lectura, etcétera, etcétera. Y eso nos va a llevar a lo último, que es enseñar o predicar. Por ejemplo, una de las manifestaciones del meditar en la palabra es la predicación. Si el mayor ejemplo que he visto de meditación es Eclesiastés. Y Eclesiastés dice que es el predicador, o Coelet. Entonces vemos que si alguien medita va a lograr manifestar una predicación, como lo que aparece en el libro de Eclesiastés, porque Eclesiastés significa el predicador.
Entonces, a eso es lo que quiero llegar. Primeramente, el ministerio de la palabra se basa en comunión, igual cuando alguien ora. Cuando dice la oración y el ministerio de la palabra. La oración primeramente voy con él. Cuando yo logro entender mi comunión con él, voy a llegar a niveles de intercesión más grandes. Por eso que vemos que Esther fue la única que logró interceder para que el pueblo de Israel no fuera muerto, pero era esposa. No lo pudo hacer Mardoqueo porque Mardoqueo ya tenía un nivel de integridad con el rey, sino que lo logró Esther, la esposa, para interceder para que no hubiera destrucción para el pueblo. No lo logró Mardoqueo. Mardoqueo lo que hizo fue convencer a Esther, pero Esther lo que hizo fue convencer al rey. Entonces eso es lo que vamos con todo lo que hemos estado hablando ahorita de la oración y el ministerio de la palabra. Todo es para tener una comunión con Él, con Cristo, nuestro amado. Y esa comunión nos va a llevar a ser enviados y a transmitir las palabras con una perfección, como lo hizo Esdras. Entonces, por eso es que estamos hablando de todo esto y por eso, como recalco, la importancia de meditar, para tomar el mismo camino que Jesús tomó, para tener la misma comunión que Jesús tomó, para ser bienaventurados, para ser prosperados, para tener éxito, para tener un arrepentimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y espero que haya sido bendición para sus vidas y pues si no tienen nada más, aportación o pregunta, vamos a orar para finalizar. Y a la espera de la próxima semana, sábado, pues tomar otro tema de la meditación también. Vamos a hablar de otro tema. Y el lunes para la lectura y oración también, para tenerlo al pendiente. Entonces vamos a orar para cerrar esto. Padre, te damos las gracias por estar aquí con nosotros. Te agradecemos mucho por la oportunidad de aprender acerca de meditar. Ayúdanos para poder comenzar a poner en práctica, para continuar en ello, para comenzar a profundizar más acerca de esto, para tener un entendimiento mayor de ti, poder tomar el mismo camino como tu palabra dice y poder cumplir ese mandamiento, porque yo lo tomaría como un mandamiento o como un consejo también, dependiendo de la manifestación que nos quieras transmitir a cada uno. Como dice, pues esta misma manera de pensar, prácticamente para mí es el apóstol Pablo por medio del Espíritu Santo impartiendo un mandamiento según lo que habla tu Biblia, tu palabra, en el libro de la ley, que dice que tú escribirás en nuestras mentes y corazones tu mandamiento, tu ley, tu pacto. Así que guíanos a tener esa misma manera de pensar para tener ese mismo fin que es ser crucificados y por consecuencia también alcanzar sentarnos a la diestra tuya y llevar a todos a la salvación para que te confiesen que tú eres Señor y Salvador. Te agradecemos por este tiempo, amado mío. Líbranos de todo ataque espiritual. Ayúdanos a formar nuestro yermo a través de meditar en la palabra de pensamiento espiritual y guíanos para poder consumir nuestro corazón en ti, para que podamos adorarte con integridad de corazón y para poder llevarlo a cabo, para meditar día y noche y para al meditar día y noche podamos guardar y llevar a cabo y poner en práctica la escritura. En el nombre de Jesús te damos las gracias por todo, amado mío, y ayúdanos para habitar en tu presencia y esencia en Cristo Jesús, sabiendo que también que meditar significa comunión y que nos ayudes a todos a habitar en tu presencia y santidad. Gracias, amado mío. Bendice a todos los que nos oyen, a los que están pendientes y guarda sus vidas en Cristo Jesús. Entonces, gracias por estar con nosotros, por haber estado con nosotros. Dios los bendiga y los guarde en Cristo Jesús y primeramente nos vemos el lunes y el sábado.